Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. En este video mi intención es explicarles acerca de la laminilla del tendón y yo creo que es más adecuado que podamos explicarla a partir desde las bases, los tejidos conjuntivos, ya que recordemos que todos los tendones y también ligamentos, aponeurosis, parten desde un mismo origen, que son los tejidos conjuntivos. De forma muy breve, ¿cómo vamos a definir un tejido? Pues bien, tejido. Conjunto de células de un mismo tipo. ¿Va? Esa es, digamos, la definición en general que tenemos de cualquier tejido. Tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular, en este caso tejido conjuntivo. En particular, entonces, tomando vaya, los dos términos, conjunto de células y conjuntivos o conectivos que permiten unificar entre ambos tejidos distintos en uno solo. ¿Va? Tenemos un tejido epitelial aquí, por ejemplo, en el círculo verde, y tenemos algún otro tejido en otra zona. ¿Cómo se van a conectar? Tengan por seguro que habrá un tejido conjuntivo que los permita estar totalmente fijos. Algo así, ¿va? Y la clasificación es muy sencilla. Tenemos de tres tipos. Tenemos los embrionarios, los del adulto y los especializados. De esta manera. ¿Va? Todos estos, independientemente de cuál estemos mencionando, van a cumplir una misma regla, que están formados por dos partes, células y matriz extracelular. O sea, tenemos múltiples celulitas aquí adoptadas e inmersas entre todas ellas tenemos la matriz extracelular, que le va a permitir algunas funciones, que pueda sobrevivir, que pueda desechar algunos compuestos, etcétera. ¿Va? De células, por excelencia, la que siempre vamos a estar mencionando son los fibroblastos. ¿De acuerdo? Entre otras más que también forman parte de células residentes del tejido conjuntivo. Dígase mastocitos, dígase macrófagos, etcétera. Los que podemos encontrar en un tejido conjuntivo. La matriz extracelular, por otra parte, es un poquito más especial, porque se forma de varias partes. Primero, una sustancia fundamental. Fibras colágenas, de tipo 1, de tipo 3, que también reciben el nombre de fibras reticulares o fibras elásticas. Y nunca se les olviden los glucosaminoglucanos, o sea, los GAG o GAGs, las glucoproteínas multiadhesivas y los proteoglucanos, así, brevemente, ¿va? ¿Por qué tomo esto en particular? Porque a partir de ellas es que va a tener el nombre cada uno de sus componentes. Los embrionarios tenemos solamente dos, que son el tejido mucoso, que solamente encontramos en cordón umbilical, y la mesénquima propiamente. Que recordar que este proviene directamente del mesodermo y va a permitir la formación no solamente de tejidos conjuntivos ya del adulto, sino otros más, que serían los especializados. Digamos que esta es la masa, es el barro que nosotros vamos a trabajar para formar cualquier tipo de jarrón, ¿va? Por un ejemplo así, una analogía. Muy bien, eso no lo vamos a tomar aquí, porque pues ya forman parte de la materia de embriología. Para lo que sí nos compete es hablar del adulto y los especializados, pero para pues este video no vamos a hablar de los especializados. Sin embargo, si quisieran saberlo, tenemos el tejido adiposo, tejido hematopoyético, tejido linfático, etcétera, ¿va? Del adulto, ahora sí, tenemos dos grandes grupos, los tejidos densos y los tejidos laxos. De los densos, así también van a subdividirse en dos, los regulares e irregulares. Muy importantes que se aprendan.
irregulares. ¿De qué van a variar? Bien, en la práctica nosotros entonces vamos a tomar en cuenta los laxos, los densos regulares y los densos irregulares. O sea, tenemos tres opciones que siempre vamos a trabajar. Los tejidos conjuntivos del adulto van a ser aquellos que van a cumplir lo que les mencioné en un principio. Unificar un tejido con otro, permitiendo que estos tengan una correcta fijación y que puedan coexistir de forma, en una armonía que cumpla lo que mencionamos de homeostasis, ¿va? ¿Y cómo se van a caracterizar? Y aquí entran los factores que les mencioné que conforman un tejido conjuntivo. Si hacemos esta breve tablita, un poquito más, bien, tenemos entonces laxo, denso regular y denso irregular, ¿va? Esta pequeña tabla. Dividimos aquí y aquí, va. Cada una va a tener sus distintas características a detallar. Primero, ¿cuántas células tiene? Lo vamos a poner con una abreviatura con una C. Fibras colágenas, tiene muchas, tiene pocas. Sustancia fundamental, también, ¿va? Tiene mucha, tiene poca. En el tejido conjuntivo laxo encontraremos que hay una mayor cantidad de células. Tiene pocas fibras y también tiene mucha sustancia fundamental. Por eso es que en las laminillas las van a ver un poquito más transparentes, más cristalinas, más limpias. Por otro lado, ahora sí, los densos tendrán pocas células, ambos independientemente, pero también tendrán muchas fibras, que en particular hablaríamos de fibras de colágeno tipo 1, y poca sustancia fundamental. Pero entonces me preguntarán, oye Flavio, ¿y qué diferencia hay entre el denso regular y irregular? Es en el acomodo de sus fibras. En el denso regular sus fibras forman estructuras paralelas, como si vieran cables de luz acomodados en un poste a otro. Prácticamente eso sería un denso regular que cumple estas fibras. En cambio, el denso irregular es todo lo contrario. Forma enmarañados así, totalmente en múltiples direcciones sus fibras, como un mosquitero, si quisieran verlo de esa manera. Así entonces va a ser la forma en la que nosotros lo vamos a mencionar. En cambio el laxo lo veríamos como una fibrita por acá, otra por aquí esparcida, etcétera. ¿De acuerdo? Si quisiéramos verlo en esas comparaciones. Y mayor cantidad de células. Aquí solamente al menos una por aquí y ya, en los densos. Va que va. Tomando esto entonces como base, tenemos múltiples ejemplos. En particular nos vamos a quedar con los densos regulares. Tenemos, al menos la literatura, el libro de Ross nos describe 3 ejemplos muy particulares donde el tejido conjuntivo denso regular va a actuar, los cuales van a ser ligamentos, aquí, los tendones y las aponeurosis. Aponeurosis. De acuerdo. Esos van a ser el conjunto de las fibras colágenas tipo 1 organizadas en forma de hileras con una distribución paralela. Si se dan cuenta, observen aquí en la imagen, por ejemplo, de este modelo anatómico de la mano y muñeca, cómo están los ligamentos, que son muy rectos uno con el otro. Este es un ligamento aquí rectito, tienes aquí el otro, pero que siempre van a seguir un orden, ¿va? Como si vieran cables. De acuerdo. Los ligamentos recuérdenlos que siempre van a permitir la unión entre hueso y hueso. El ejemplo clásico, por ejemplo, aquí en la rodilla. Tenemos los ligamentos, los laterales, tanto medial como lateral, los cruzados, que van a permitir la fijación de la articulación entre el fémur y la tibia, y 2, una buena movilidad. Y estos van a estar encerrados por una cápsula, que también va a ser un análogo a un tejido conjuntivo de los tipo densos, pero no como tal va a entrar en la clasificación que mencionamos de ligamentos, tendones
y aponeurosis. Por otro lado, los tendones, que va a ser el motivo de este video, van a permitir la unión entre músculo con hueso. Ya no va a ser hueso con hueso. ¿Y por qué? Porque gracias a esto nos va a permitir una función. Aquí estamos viendo los músculos del bíceps, que van a permitir la flexión de este propio brazo. ¿De acuerdo? Gracias a ello entonces generan un movimiento y también dan más estabilidad sumándola a la que ya existe entre ligamentos y la cápsula que existe aquí en el codo. Siempre hablando de articulaciones sinoviales, porque aquí podemos identificar el espacio sinovial en donde está su líquido que le da una lubricación. Pero ya esos son otros conceptos a mencionar que no competen a este video. Muy bien. Los tendones van a nacer a partir del epimicio, que si recuerdan de su clase de músculo, el epimicio es el tejido conjuntivo, que es el límite que existe entre el músculo y el demás resto que envuelve a este órgano. Ese es tejido conjuntivo que va a adoptar sus fibras de colágeno en forma de paralelo, o sea, de estar así como en forma de embudo, abrazando a todo el músculo, van a empezar a organizarse en forma paralela para generarnos una fila fina de tejido conjuntivo denso regular, que ya es el tendón, para hacer ya sea que se inserte en alguna zona en particular o que también genere el origen, ¿va? Aunque independientemente de cuál estemos hablando, van a hacer su función, solo es unir músculo con hueso. Muy bien. Finalmente, las aponeurosis se menciona que van a tener la capacidad de unir músculo con músculo, como aquí estamos viendo los músculos de la mano, aquí destacados, ¿ok? En este color verdecito. Permiten la unión entre estos por aquí acomodados, entre medial y lateral, junto con los superiores, etc. O bien también los que podemos identificar en la pared abdominal. ¿Okay? Estas cositas que ven como más pálidas es entre la unión entre músculo y músculo de la propia pared. ¿Va que va? Muy bien. Y se darán cuenta que tanto estos tres componentes, de ligamentos, tendones y aponeurosis, ahorita que entremos a la laminilla, son prácticamente la misma histología. ¿De qué va a variar? En los ligamentos son un poquito más delgados, son un poquito no tan densos a comparación del tendón, pero siguen cumpliendo la misma organización. Y de igual forma las aponeurosis, aunque todo va a variar dependiendo cuál sea la función que tenga el músculo o la estructura con la que están fijando, qué grado de movimiento existe, qué grado de fuerza hay, etcétera, para verificar cuál sea su grosor y su capacidad de estar organizada. Pero bueno, rápidamente entonces pasamos a la laminilla. Bien, aquí observando la laminilla que nos ofrece Histology Guide, observamos lo siguiente. Hay parte de músculo estriado esquelético en esta zona, en donde prácticamente la misma estructura que hemos estado viendo en otras prácticas. Pero lo importante es cómo se inserta en esta zona, que ya es punto donde se forma el cambio entre tejidos. Miren, esto es tejido muscular, aquí lo que ven aquí debajo, y lo que ya está más arriba ya es el tendón. Aquí ya no vemos fibras musculares, vemos fibras de colágeno organizadas en el tendón, ¿va? Aquí descritas. El tendón entonces, ¿cómo se va a describir? Muy sencillo. Vamos a tener su célula por excelencia, que es el tendinocito, que es un primo hermano del fibroblasto. Si tomamos un corte longitudinal, como vemos acá, o sea que lo vemos a lo largo, vemos a los tendinocitos aquí organizados en forma aplanada, unas con otras abrazando cada una de las fibras que están generando de colágeno. Si nos vamos aquí al dibujo, observarán cómo están organizadas. Vean. Aquí este pequeño diagrama, entre muchas comillas, nos hace referencia de ello. Los que son en puntos azules son los núcleos de los tendinocitos, alargados. Cada uno ahí inmiscuido en alguna sección del tendón. Cada uno va a empezar a sintetizar sus fibras de colágeno, que son aquí las de color rojito. Unas con otras, hasta formarlas más gruesas, agrupadas. Aquí de la misma forma y aquí también. ¿Va? Esos van a ser las fibras de colágeno agrupadas para dar la estructura del tendón, que es prácticamente lo que están viendo. Tenemos el tendinocito y al lado de cada célula
fibras de colágeno agrupadas. Otra característica es que si nosotros hacemos un corte transversal, de esta manera, partimos el tendón, observaríamos esto de acá. No se confundan, no se asusten. Miren, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Los tendinocitos no van a verse aplanados si hacemos un corte transversal. La literatura los describe como en puertas de vaivén, o sea, de esta manera, en forma de H. Si se acuerdan en las películas de los vaqueros, cuando entran a la cantina para darse de balazos entre vaqueros, esas son las puertas. Bueno, pues algo similar así sucede con las puertas de vaivén al describir la forma de los tendinocitos en un corte transversal. Así se ven. En el centro de esta X, H o cruz, como quieran decirlo, tenemos el núcleo, que es lo planadito que veíamos, y en las demás zonas, que son extensiones de su propio citoplasma, ¿para qué se les ocurre que se formen? Para agrupar las fibras de colágeno que van sintetizando. Aquí para que las vayan abrazando, es como si las fueran cargando. Y así aislándolas y permitir más su síntesis. ¿Va? De esta manera. Ok. ¿Qué es lo que veríamos en este dibujo? Pero un poquito menos explayado, al menos. Ese es un corte transversal. Ahora, yéndonos a las otras características que vieron o leyeron en sus correspondientes literaturas sobre el tendón, tenemos endotendón y el epitendón. ¿Y qué es esto, Flavio? Muy sencillo, tranquilos. Cuando tengan un grupo de tendinocitos formando un fascículo de fibras de colágeno, quien va a estar envolviendo este fascículo va a ser el endotendón. Endotendón, así se sobreentiende. Que es un tejido conjuntivo laxo, un poquito más denso, pero que va a permitir que los vasos sanguíneos ingresen al tendón para nutrir o recoger los desechos que se hayan generado, o también fibras nerviosas, meterse entre ellas y dar alguna inervación. ¿Ok? Esos son los fascículos. Grupos de tendinocitos se van a estar entonces por aquí. Recordar, tienen forma de vaivén. Y agrupados como si fueran los fascículos del tejido muscular que vieron en sus prácticas. Prácticamente lo mismo. ¿Ok? Fascículos. Y el conjunto de estos mismos nos va a formar, ahora sí, a todo el tendón. Vean, todos los fascículos aquí detallados van a ser abrazados por otro tejido conjuntivo, que ahora sí este va a ser el epitendón, como si fueran un epimicio. Que este es un poquito más denso, entre laxo y denso, porque ya ven que permite la entrada de vasos sanguíneos. Y ya, prácticamente es eso, epitendón y endotendón. Si se dan cuenta aquí, observamos en la laminilla, este es un fascículo. Vean cómo está delimitado por dos zonas blancas, pálidas, que separan este fascículo con el otro, y este con el otro, etcétera. ¿Va? Y vean, aquí podemos encontrar un poquito de vasos sanguíneos que están entrando para nutrir a este órgano. Ya este conjunto de fascículos entonces, agrupados en todas estas y todas las demás, observarían al tendón, que ya es prácticamente todo esto. Detallados primero. El endotendón va a ser las zonas pálidas que describimos, que se separan fascículo con fascículo y donde ya vieron que entran vasos sanguíneos. El epitendón va a ser el límite total de lo que existe en la pared que separa el tendón con otras estructuras corporales, que lo veríamos más alejado y más cercano, ya sea a la unión con el músculo, que sería por esta zona, y con lo que resta del tendón. Prácticamente aquí estamos viendo el epitendón. Es un poquito más grueso, obsérvense cómo están las fibras de colágeno agrupadas y cómo ya ingresan los vasos sanguíneos para nutrir a estas zonas más internas. De la misma forma encontraremos un epitendón abrazando prácticamente al resto por esta zona. ¿Va? Y vean, aquí podemos observar un poquito de lo que sería fibrocartílago. Recordar que también los tendones, en sus inserciones, podemos identificar fibrocartílago. Por eso es que aquí se ve eosinófilo, porque aquí no hay fibrocartílago, pero aquí ya vemos más basófilo, por la presencia de los protoglucanos, los glucosaminoglucanos propiamente
que pertenecen, vaya, al fibrocartílago, y fibras de colágeno tipo 2 y más, ¿va? Que prácticamente serían estas zonas de fibrocartílago, y en conjunto van a estar formando propiamente al tendón, va que va. No es complicado describir tendón, lo complicado es ubicarse, identificar tendinocito, fascículo de fibras de colágeno, y delimitar el endotendón, que es los espacios en blanco que les menciono, donde ven un poquito de tejido que está medio cortado, pues es prácticamente algún fascículo o bien alguna extensión del tejido conjuntivo laxo que está formando ese fascículo. Y el epitendón ya es el límite que envuelve a todo este órgano. Prácticamente lo que ven aquí de color rojo. Y ya, es prácticamente eso. Ojalá este video les sirva para sus futuras referencias. Cualquier cosa que necesiten me pueden comentar y nos veríamos próximamente. Hasta luego.